Ya muchachos, vamos a trabajar resolviendo la guía de ejercicio. Vamos a trabajar en la guía 3 de clases. Por lo tanto, vamos a crear un proyecto nuevo. Java Application. Guía 03, clases. Main. Y vamos a agregar la consola a las librerías. Ok, tenemos entonces lo que es el main. Y el primer ejercicio nos piden realizar un programa para trabajar con cuentas bancarias. Por lo tanto, se necesita manejar la información de cuentas bancarias de un banco. De cada cuenta interesa el saldo y se puede depositar y girar sobre una cuenta. Se pide hacer un programa que cree la cuenta, luego haga un depósito y por último un giro. Una vez hechas las transacciones, se debe desplegar el saldo. Por lo tanto, vamos a partir creando nuestra clase. Vamos a New, File, Java Class y le vamos a poner cuenta bancaria. Agregamos el nombre de la clase. Creamos la clase. Dentro de los atributos que podemos definir, vamos a definir solamente dos. El nombre, que va a ser el titular de la cuenta, y el saldo, que va a ser la plata que yo tengo en la cuenta. Con esos atributos podemos crear el constructor y presionamos control y la barra de espacio y seleccionamos el constructor que queremos utilizar. Acá tenemos que tomar alguna decisión. Por ejemplo, al crear la cuenta, si yo le voy a pasar un saldo inicial o no. Muchas veces uno cuando crea la cuenta tiene que depositar plata y va a partir la cuenta con un saldo. O si es que no, la cuenta va a partir con saldo cero. Vamos a hacerla que parta con un saldo cero. Por lo tanto, yo voy a sacar el saldo del constructor y voy a solicitar solamente el nombre. Y cuando creo la cuenta, el saldo lo voy a inicializar en cero. De esa forma, cada vez que yo creo una cuenta bancaria, lo único que voy a necesitar va a ser el nombre y la cuenta va a partir automáticamente con saldo cero. Una vez que tenemos el constructor, el siguiente paso son los get y los set. Entonces tenemos que hacer el refactor, encapsular, nos vamos a encapsular de fields, seleccionamos todos los atributos y hacemos el refactor. Con eso vamos a tener la cuenta, voy a poder pedir el nombre de la cuenta, voy a poder cambiar el nombre del dueño de la cuenta, voy a poder pedir el saldo y voy a poder cambiar el saldo. Pero en realidad yo no puedo llegar y setear el saldo arbitrariamente. No puedo decir ahora voy a tener 10.000, ahora voy a tener 7.000. Tengo que manejarlo a través de los depósitos y los giros. Por lo tanto, si es que yo tengo la cuenta tal cual como la tenemos acá, voy a trabajar en el main y voy a crear una cuenta nueva. La clase se llama cuenta bancaria, le voy a poner cuenta igual a new cuenta bancaria y me pide como dato el nombre y le voy a poner Juan. Ahí tengo una cuenta creada. Cuando yo quiero ver qué es lo que puedo hacer con esa cuenta, cuenta punto y me sale todo lo que yo puedo hacer. Entonces si yo quiero get, voy a tener get nombre y get saldo, y set, voy a tener el set nombre y el set saldo. Por lo tanto, con el set saldo yo puedo llegar y modificar el saldo que tengo, lo cual no nos conviene. Para evitar eso, nos vamos al set saldo y lo cambiamos
a privado. Si yo cambio eso a privado, ahora cuando ponga set, lo único que voy a tener va a ser set nombre. No voy a tener la posibilidad del set saldo, porque va a ser privado. Entonces ahí voy a tener la cuenta creada. Me dicen que además voy a poder depositar plata y girar plata. Entonces vamos a hacer un método, se va a llamar depositar, y tengo que decirle cuánta plata quiero depositar. El método es público, tengo que ver qué me va a retornar. Puedo hacer que me retorne un string con un mensaje que diga que se depositó bien o no. Puedo decir que me retorne un void si es que no quiero que me retorne nada. Puedo decir que me retorne un entero si quiero que me retorne el saldo que me quedó. Ahí es cosa cada uno. Vamos a hacer que retorne un string. Por lo tanto, cuando yo quiero depositar plata, lo único que tengo que asegurarme es que el monto sea positivo. Yo no puedo depositar y depositar un número negativo, siempre es un número positivo. Entonces, si el monto es mayor que 0, lo que vamos a hacer es sumarle esa plata al saldo. Is.saldo, le sumo el monto. Y retornamos, como estoy retornando un string, depósito realizado correctamente. Si es que el monto no es mayor que 0, mando un mensaje error en el depósito. Entonces voy a recibir cuánta plata quiero depositar. Si es que ese monto es mayor que 0, el monto se lo voy a sumar al saldo disponible y voy a retornar un mensaje que el depósito fue realizado correctamente. Si es que el monto no era mayor que 0, me voy a saltar este if y voy a retornar error en el depósito. Por lo tanto, una vez que tenemos este método, yo ya puedo depositar plata. Si yo veo cuánto el saldo, yo lo puedo pedir con cuenta.getSaldo. Entonces ahí voy a ver cuánto es el saldo que tengo en la cuenta. Después de eso voy a depositar. Entonces voy a imprimir el mensaje que me devuelva cuenta.depositar y voy a depositar 5.000 pesos. Y después voy a volver a imprimir el saldo. Entonces ahí tenemos la cuenta creada, le pido el saldo, deposito 5.000 y vuelvo a pedir el saldo. Entonces ahí tenemos la cuenta, saldo 0, depósito realizado correctamente, saldo 5.000, que eso es lo que pudimos depositar. Ahora viene el proceso contrario, el poder girar plata. También vamos a hacer que retorne un string, girar, y también tengo que darle un monto a girar. Entonces ahora tengo más alternativas. Podemos partir con la misma base del depósito. Si el monto es mayor que 0, puedo girar. No puedo tampoco girar un monto negativo. Error en el giro. Si es que el monto es mayor que 0, tengo que ver si es que puedo girar la plata. Por lo tanto, tengo que preguntar si el monto es mayor o igual que el saldo. En el fondo es si tengo la plata suficiente para poder sacar lo que me están pidiendo. Entonces, si el monto es mayor o igual que el saldo, retornamos giro realizado correctamente. Y al saldo le restamos el monto.
Entonces veo cuánto quiero girar, veo si es que lo que quiero girar es mayor que 0, si es que es mayor que 0, veo si tengo la plata para poder girar eso, y si tengo la plata, resto lo que quiero girar y aviso que fue girado correctamente. Si no tengo la plata, fondos insuficientes. Entonces ahí voy a tener los mensajes correspondientes. Si es que giro, veo si es que es positivo, veo si es que tengo la plata para poder girar, ese es igual. Si es que tengo la plata, resto el monto de la plata y aviso que se retiró correctamente. Si es que no tengo la plata, aviso que no tengo fondos, y si es que el monto es menor que 0, aviso que había un error en el giro. Entonces ahí voy a tener las posibilidades para poder girar plata. Entonces voy a tener la cuenta, depositar y cuenta.girar. Primero voy a tratar de girar 15.000, que no tengo. Voy a mostrar el saldo y de ahí voy a tratar de girar 3.000, que sí debería tener, y voy a volver a mostrar el saldo. Giró el primero y lo giró bien. Entonces nos falta una condición ahí. 5.000, giré 15.000 y giré 3.000. Si el monto si el monto es menor o igual que el saldo, ahí está, teníamos el signo al revés. Si el monto es menor o igual que el saldo, puedo girar. Entonces, saldo 0, depósito realizado, saldo 5.000, fondo insuficiente, saldo 5.000, no pude girar los 15.000. Giro realizado correctamente, 2.000. Ahí le giré los 3.000 que estaba tratando de girar. Entonces ahí tenemos la validación de fondos y el giro de dinero. Entonces ahí vamos a tener todos los métodos implementados. Los atributos, solamente el nombre y el saldo. La cuenta bancaria, que es el constructor. Un método para depositar plata, un método para girar plata. Y puedo pedir el nombre, puedo cambiar el nombre, puedo pedir el saldo y no puedo setear el saldo porque el saldo es privado. Entonces no voy a poder modificar el saldo arbitrariamente, siempre va a tener que ser a través de depósitos o giros. Ambos métodos retornan un string para poder determinar el mensaje que quiero que se despliegue en pantalla. La clase no despliega el mensaje directamente. Lo único que hace es generar el string que quiero que se muestre, lo devuelve al main y el main es el que imprime ese mensaje por pantalla. ¿Se entiende el ejercicio? Ese es el ejercicio 2. El ejercicio 3 lo podemos hacer en el mismo proyecto o podemos generar un proyecto nuevo. Normalmente cuando ya uno empieza a trabajar con varias clases es conveniente trabajarlos en proyectos separados porque si no se van a empezar a mezclar las clases. Pero también se puede trabajar directamente en el mismo proyecto. Lo voy a hacer en un proyecto nuevo. Voy a cerrar este proyecto. Vamos a abrir un proyecto nuevo. Y 03. Ejercicio 02. ¿Veis? Lo mismo de recién, creamos el proyecto, agregamos la librería, la consola,
Agregamos la consola. Y ahora nos piden trabajar con médico y paciente. Nos dicen que un médico tiene un root, un nombre, un registro médico y una especialidad. Por lo tanto, ya nos están dando los atributos de la clase médico. Entonces vamos a partir creando una nueva clase, médico, y le definimos sus atributos. Me dice que tiene un root, un nombre, un registro médico, que también es string, registro médico, y una especialidad. Ahí me dan los atributos que va a tener el médico: el root, el nombre, el registro médico y la especialidad. Luego me dan los atributos del paciente: un root, un nombre, un diagnóstico y un médico de cabecera, solo uno. O sea, me dicen que el paciente va a tener asociado un médico. Por lo tanto, voy a crear en paralelo otra clase, Java class, y le voy a llamar paciente. Y a esta clase paciente le vamos a agregar sus atributos: el nombre, el root. El paciente tiene un root, un nombre, un diagnóstico, y un médico de cabecera. Ahora, el médico de cabecera, normalmente uno primero trata de ponerlo como un string, en donde va a anotar el nombre del médico. Pero como estamos trabajando con clases, el médico de cabecera en realidad es un objeto de tipo médico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que yo no solo voy a tener el nombre del médico, sino que voy a tener todos los datos del médico asociados a la clase. Entonces, cuando nosotros asociamos clases, en este caso desde el paciente voy a tener un médico, el objeto es de tipo médico. No es solamente el root del médico, no es solamente el nombre del médico, sino que es el objeto médico completo. Entonces, cuando tengamos asociación de clases, la asociación se hace a través del objeto completo, no solamente el nombre y no solamente el root. Entonces vamos a tener eso. Para el médico voy a hacer el constructor, el root, el nombre, el registro médico y la especialidad, y voy a hacer refactor, encapsular y los get y los set. Por lo tanto, la clase médico va a ser una clase bastante directa. Creamos los atributos, hacemos el constructor, hacemos el refactor y tenemos la clase lista. Entonces vamos a tener al médico, voy a poder pedir el root, cambiar el root, pedir el nombre, cambiar el nombre, pedir el número de registro, cambiar el número de registro, pedir la especialidad y setear la especialidad. Si es que yo quiero limitar algunos, por ejemplo, que no quiero que se pueda modificar el número de registro, cambio eso a privado. Si es que yo no quiero que se pueda cambiar, por ejemplo, el root, cambio eso a privado. Entonces, con eso limito la visibilidad de lo que se puede y no se puede hacer. En el paciente, el proceso es similar. Vamos a hacer el constructor con una pequeña diferencia. Cuando yo creo el paciente, me sé su nombre y me sé su root, pero no me sé el diagnóstico, porque se supone que recién estoy ingresando el paciente al sistema. Por lo tanto, el diagnóstico lo saco del constructor. Y el médico tampoco sé quién lo va a atender. Por lo tanto, también lo saco del constructor. En el constructor solamente deberían ir los atributos que yo tengo al crear el objeto. En este caso, el diagnóstico y el médico se van a asignar más adelante. Si es que va el paciente a la clínica, cuando llegue el paciente le van a asignar un médico y el médico va a dar el diagnóstico. Por lo tanto, lo saco del constructor, pero siempre tengo que definir todos los atributos acá. Por lo tanto, el diagnóstico va a quedar vacío y el médico, como un objeto, va a quedar nulo. Cuando nosotros tenemos el constructor, normalmente inicializamos con 3 valores. 0 para los números, para los enteros, para los decimales,
vacío, abrir comillas y cerrar comillas si es string, y nulo cuando son objetos, cuando son elementos pertenecientes a otras clases. En este caso, el diagnóstico va a estar vacío, abrir comillas, cerrar comillas, y el médico va a estar en nulo, porque el médico es un objeto de clase médico, por lo tanto va a quedar nulo. Una vez que tenemos el constructor, nuevamente hacemos el refactor. Encapsulamos, seteamos todos los atributos, y voy a tener todos los atributos para poder hacer los get y los set. Si nos fijamos, como el médico es de clase médico, de partida hacemos la diferencia porque el atributo parte con minúscula. Por lo tanto, yo voy a hacer que es atributo, es objeto. La clase parte con mayúscula. Por lo tanto, voy a saber que es una clase. Y en el get y set, el get médico retorna un objeto médico, porque va a retornar el objeto completo como médico. Y el set médico recibe un objeto médico, recibe el objeto completo. Ahí tenemos la clase paciente. Por lo tanto, en el main, yo ya voy a poder trabajar directamente creando los objetos. Voy a decir, por ejemplo, médico, médico 1, igual a new médico, y voy a pasarle los parámetros. Entonces, primer médico, house. Ahí será el root. Root, 1, 2, 3. Nombre, house. Después viene el registro médico, que también es un string. Y después viene la especialidad. ¿Qué especialidad tiene house? No sé. Seco. Entonces ahí vamos a tener un médico creado. Voy a crear otro médico. Médico 2, new médico, paciente, root, voy a poner un 2, 4. Nombre, ¿qué otro médico? Doyhausen. Número, también le voy a poner un 2, 4. Especialidad, prodigio. Entonces ahí voy a tener dos médicos. Cada uno de ellos va a tener su root, su nombre, su código de registro y su especialidad. Y ahora voy a tener un paciente. Paciente, le voy a poner paciente, igual a new paciente. Y me va a pedir el nombre y me va a pedir el root. Solamente necesito el nombre y el root para el paciente. Acá tenemos que tener mucho cuidado, porque todos los atributos son string. Por lo tanto, si es que yo creo un paciente y le llamo paciente 2 y digo 1, 2, 5 y acá digo Juan, el compilador no va a reclamar, porque se va a recibir dos strings. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con el paciente 2? Que nosotros en la clase paciente, en el constructor, yo recibo el nombre y después recibo el root. Por lo tanto, si es que yo mando acá el root y después el nombre, me van a quedar los atributos cambiados en la clase, en el objeto. ¿Sí? No se va a dar cuenta Java porque los dos son string. Entonces va a decir, estoy recibiendo dos strings, está bien. Por lo tanto, si es que nosotros tenemos los mismos tipos de atributos, tenemos que tener mucho cuidado con el orden en que nosotros vamos a enviar los atributos. Lo mismo acá. Tengo 4 atributos de string. Eso es lo que puede revisar Java, que vengan los 4 y que los 4 sean string. Pero no puede revisar que el primero en realidad sea un root y no sea un nombre, o que corresponda un nombre y una dirección. Eso no lo puede hacer por nosotros. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que ingresamos los datos de manera correcta. Y la mejor forma de hacer eso es usar el autocompletar. Cuando nosotros creamos un objeto, new paciente, siempre con control más, nos aparece arriba en la etiqueta amarilla que esperamos el nombre y luego el root. Entonces ahí yo sé que primero va el nombre y luego con el tab
me salto al siguiente atributo y ahí dice que va el root. Entonces, de esa manera, yo me aseguro de que voy a ingresar los atributos en el orden correcto. Siempre utilicen el autocompletar, porque es más fácil y evita que se equivoquen con temas de mayúscula, minúscula, que escriban mal una variable, cualquier cosa. Entonces, control espacio, siempre ocúpenlo para poder completar las variables. Ahí tengo dos médicos y un paciente. Me piden poder setearle un médico al paciente. Por lo tanto, yo puedo decir ahora paciente1 punto set médico. Y acá le puedo asignar el objeto médico. Le voy a asignar un médico que es de tipo médico. No le voy a asignar solo el nombre, no le voy a asignar solo el root. Le estoy pasando el objeto completo. Por lo tanto, voy a poder asignarle un médico y voy a poder asignarle un diagnóstico. Entonces ahí ya voy a tener el paciente con un médico asociado y el paciente con un diagnóstico asociado. Voy a crear otro paciente. Voy a tener un paciente 2. El paciente 2 no tiene ningún médico, no tiene ningún diagnóstico. Por lo tanto, si yo quiero saber el estado de los pacientes, le puedo inventar un método. Entonces al paciente le voy a inventar un método que retorne un string y que se llame getReporte completo, por ejemplo. Da lo mismo el nombre. ¿Y qué es lo que voy a retornar? Voy a hacer un string para devolver, que va a partir vacío, y voy a empezar a retornar toda la información que yo quiera. Por ejemplo, voy a concatenar en ese string el nombre del paciente. Nombre más dis.nombre. Voy a retornar también, voy a hacer un enter. Voy a retornar también el root. Dis.root. Voy a retornar el médico asignado y voy a retornar el diagnóstico. Entonces, una vez que tenga todo eso, retorno el S. Voy a retornar el nombre, el root, el médico asignado. El médico asignado es el nombre del objeto médico. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería ser? Dis.médico, pero ahí tengo el objeto completo. A mí me interesa el nombre de ese médico. .getNombre. Entonces voy a entrar dis al médico y al getNombre. Pero ¿cuál es el problema de hacer esto de esta forma? Voy a diagnóstico. Hagámoslo de esta forma y vamos a ver qué error vamos a tener. Si yo accedo directamente al médico y al nombre del médico para mostrarlo, no me va a mostrar nada, porque no lo muestro acá. Print paciente1 punto get reporte completo. Print paciente2 punto get reporte completo. Ahora sí. Entonces el paciente 1 me va a mostrar bien nombre, bueno, el slash me quedó al revés, el root 125, médico asignado house, diagnóstico resfrío. Pero el paciente 2 me sale un error. ¿Y por qué me sale un error? Porque el paciente 2 no tiene un médico asignado, no le ha asignado un médico. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando voy al paciente, entro al paciente 2, trata de generar el reporte
cuando encuentre un médico asignado, dice dis.médico vale nulo. Y a nulo no le puedo pedir el nombre. Entonces se cae. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cada vez que nosotros tenemos referencia a un objeto, lo más fácil es crear un método nuevo. Por ejemplo, voy a poner get nombre médico. Y como va a ser un método local, this.getNombreMédico. médico. Y ese método getNombreMédico lo puedo dejar privado o lo puedo dejar público. Lo puedo dejar público. Public string getNombreMédico. ¿Qué es lo que hace ese método? Preguntamos si es que tenemos un médico. Entonces, si this.médico es distinto de nulo, si es distinto de null significa que tengo un médico. Por lo tanto, ahí recién puedo retornar this.médico.getNombre. Porque estoy seguro que no es nulo. Y si es que es nulo, retornamos sin médico asignado. Voy a cambiar los slash, me quedaron al revés. Entonces, ahora voy a poder pedir el nombre del médico desde afuera. Como normalmente yo desde afuera no pido el médico completo al paciente, voy a dejar público pedir el nombre y voy a cambiar a privado el get médico. Ahí no voy a poder pedir el médico completo, sino que solo el nombre. Si nosotros vemos de nuevo el código, ahora ya voy a tener los dos diagnósticos. Y vamos a ver nombre Juan, root, médico asignado house, diagnóstico resfrío. Nombre Pedro, root, médico asignado, sin médico asignado, porque no tiene ningún médico asignado. Diagnóstico, nada. Igual podríamos mostrar el diagnóstico. De la misma forma, como tenemos el get nombre de médico, podemos usar el método getDiagnóstico. Y el getDiagnóstico, que ya está implementado, también le agregamos la condición. Si this.diagnóstico es distinto de vacío, retornamos return this.diagnóstico. Si es que no, retornamos sin diagnóstico. Entonces, de la misma forma podemos validar que no esté vacío. Si no está vacío, retornamos el diagnóstico, y si es que no, podemos retornar directamente sin diagnóstico. Entonces vamos a tener diagnóstico resfrío, diagnóstico sin diagnóstico. Un detalle de implementación es que cuando nosotros comparamos string, yo puedo compararlos solamente con el distinto si es que son string literal. Lo que nosotros deberíamos comparar es usando el equals. El equals me pregunta si es que este objeto, que es un string, es igual a otro string. Entonces, para comparar string deberíamos utilizar el equals. Si es que no son strings, si es que son enteros o otras variables, usamos el igual y el distinto. Pero para la string nos sirve el equals. Y ahí, me queda al revés. Como tiene que ser distinto, le agregamos el signo de exclamación. Entonces, si el diagnóstico no es igual, porque está con el signo de exclamación, la negación, no es igual a vacío,
retorno el diagnóstico. Si es que no, retorno sin diagnóstico. O al revés, si lo dejo tal cual como está, si es que el diagnóstico es igual a vacío, retornamos sin diagnóstico, y si es que no, retornamos el diagnóstico. Cualquiera de las dos formas está correcta. O niego el equals para que me quede no igual, o bien ocupo el equals vacío para retornar que no tiene nada y retorno el diagnóstico si es que no entro al if. Entonces ahí voy a tener el médico, el diagnóstico, el médico sin médico asignado y sin diagnóstico. Ahí tenemos el objeto completo. Y desde el main yo lo único que hago es creo el objeto, los pacientes y asigno. Acá lo estoy dejando los datos directamente en el constructor para hacer la ejecución más rápida. Pero lo que nosotros deberíamos hacer normalmente en un programa es solicitar la información. Ingrese el nombre del médico, luego string, nombre, igual a c.real string. Y una vez que tengo la variable del médico, en vez de pasar la variable escrita, paso ahí nombre. Luego ingrese el root del médico, root c.real string. Y acá en vez de pasar el root directo, paso la variable root. Luego ingrese el número de registro, es igual a c.real string. Y en vez de pasar el 1, 2, 3, pasamos número de registro. Y finalmente ingrese especialidad, c.real string. Y ahí pasamos la especialidad. Lo mismo con el paciente. Una vez que yo creo el médico, podemos mandar un mensaje, médico creado exitosamente, y solicitamos los datos del paciente. Ingrese el nombre del paciente, ingrese el root del paciente. Nombre paciente, c.real string, y root paciente, c.real string. Una vez que tenemos el paciente, le paso el nombre del paciente y el root del paciente. El diagnóstico igual podría ser, ingrese el diagnóstico, string, diagnóstico, c.real string, y paciente c diagnóstico. Y luego imprimimos el reporte del paciente. Siempre es bueno que cuando partan haciendo el programa se ahorren la escribir por teclado porque es más rápido para probar. Ustedes prueban y definen los datos al tiro en el constructor, cosa que puedan ir revisando rápidamente lo que están haciendo. Y una vez que ya están seguros que está bien, agregan los read. Y ahí con eso pueden ya dejarlo dinámico. Si es que agregan los read al principio va a funcionar igual, pero cada vez que echen a correr el programa van a tener que empezar a digitar todos los datos. Entonces
para probar siempre es bueno partir con datos fijos, con un nombre, con un dato fijo, y ustedes van a saber al tiro cuánto es lo que van a utilizar. Si es que tienen que ingresar una cantidad de elementos, la pueden ingresar también, dejar definida. Y luego, que ya está funcionando, lo cambian a variable y prueban ya con datos variables. Con eso van a tener, ingresar la información desde pantalla, leer esos datos, crear los objetos, y una vez que crean los objetos, poder trabajar ya directamente con los elementos.